Mm, la, o sea, la calidad de la imagen, la penetrancia de los rayos X, en este caso en los tejidos. Eso recuerdo, doctor. Yo les envié un documento donde decía, con un enlace donde decía con su representante cuáles son los parámetros que tenemos que ver. Un enlace de cómo interpretar la radiografía de tórax. No les envié. No les envié todavía, solo les envié los de la rotación. A mí no me ha enviado ningún enlace de La rotación. rotación nos mandó, Doc. Entonces, alguien de la rotación, a ver, ¿cuáles son esos parámetros? Yo, Doc, Sheila Navas, ¿puedo decirle? Ya. Primero decía que era con respecto a la rotación. Aquí tendría que decir que las clavículas debían estar en lo que es en la misma distancia de lo que era el proceso espinoso. Esa era la primera. La segunda decía que era con respecto a lo que Entonces, es... ahí como dice Sheila, las clavículas deben estar equidistantes, o sea, ambas a la misma dimensión de lo que están las apófisis espinosas de la columna vertebral, ¿no? Entonces deben estar la misma, en el centro, digamos, de las clavículas deben estar lo que es las apófisis espinosas. Ese es el criterio para ver que la placa esté centrada. Ya, ¿cuál otro más, Sheila? Ya, el segundo se trataba de la inspiración. Aquí lo que trataba de decir es que debíamos nosotros contar de 6 a 8 arcos costales anteriores y también de 8 a 10 arcos costales, pero estos iban a ser posteriores. De ahí, la tercera decía, el tercer criterio que era con respecto a lo que es la penetración. Aquí hacía referencia más a los vasos retrocardíacos visibles y también tendía a decir que se miraba hasta la cuarta vértebra que era dorsal. En el cuarto criterio decía que nosotros aquí debíamos fijarnos con respecto a las escápulas, que las escápulas debían estar fuera del campo. Y el quinto criterio que era incluir con respecto a todas las estructuras, es decir, desde los vértices pulmonares, y aquí también nosotros debíamos enfocarnos con respecto a los ángulos costofrénicos. Y de ahí, en total, lo que nosotros al final, en una revisión metódica, lo que en sí tendría a decir era que debíamos ver los tejidos blandos, también que debíamos ver las pleuras, los pulmones, los cilios, también con respecto al mediastino y el esqueleto, porque en total eran 6. Bueno, entonces está muy bien, ¿no? Tenemos que ver que si la placa está centrada, como dijo, tomando punto de referencia lo que son las apófisis espinosas en relación a lo que son las clavículas. Si las apófisis espinosas están más cercanas, digamos, a la clavícula, al borde interno de la clavícula del lado derecho, la placa estará rotada hacia la izquierda. Y si viceversa, la clavícula del lado izquierdo está más cercana a las apófisis espinosas, pues la placa estará rotada hacia la derecha. Tienen que ver que la placa está inspirada, ¿no es cierto? Como dijo, contar las costillas, los arcos costales, tanto anteriores como posteriores. Entonces, vean, estos que ustedes ven acá son los arcos costales anteriores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Sí? Estos que se ven más tenuemente. Los que están mucho más marcados, estos de acá, son los arcos costales posteriores. Estos de acá. Recuerden que siempre en una proyección, la que se pide normalmente en clínica es la proyección postero-anterior. Pues miren, estos son los posteriores, los arcos costales posteriores, estos que se evidencian más claramente. Y estos son los anteriores, ¿sí? Entonces, contar de 6 a 8 anteriores y de 8 a 10 posteriores, eso nos indica que la placa está bien inspirada. Como dijo, las escápulas, miren, aquí están las escápulas, esto debe estar por fuera del tórax, ese también es un criterio de calidad. Y que se evidencia hasta la sexta vértebra, ¿no? Miren, acá incluso se evidencian un poco más, se evidencian todo, está como que la placa incluso un poquito de más penetrada, se evidencian todos los cuerpos vertebrales y los vasos retrocardíacos, como indicó Sheila. Entonces son criterios de calidad para ver si una placa está bien tomada.
Entonces, como quedamos, los criterios, la proyección que comúnmente nosotros utilizamos es la proyección postero-anterior y se toma tal como está en la figura. Entonces, miren, aquí hay por lo menos 1,5 metros de distancia desde lo que es el proyector hasta el paciente. Entonces, también hay otras proyecciones que se toman de acuerdo a si nosotros queremos ver alguna lesión en particular. Entonces, fíjense en que podemos solicitar una radiografía oblicua cuando queremos ver opacidades focales o lordóticas apicales cuando queremos ver los vértices pulmonares. Radiografías en inspiración, pues siempre la radiografía se le hace al paciente que inspire y retenga la inspiración por un momento. Entonces, ese es normalmente cómo se toma una radiografía. Pero si hacemos como que con mayor intención en inspiración máxima, nos ayuda a detectar pequeños neumotórax y atrapamiento aéreo. En decúbito lateral, cuando estamos sospechando en derrames pequeños, recuerden que el derrame tiende a movilizarse de acuerdo a cómo esté la posición del paciente. Entonces, para esto nos sirve este tipo de proyección en decúbito lateral. Entonces, la persona debe estar de frente. Las clavículas tienen que estar a la misma distancia de las apófisis espinosas. Se debe realizar en apnea, o sea, le dicen al paciente que inspire profundamente y ahí retenga la inspiración y ahí dan el choque, ¿no? Debe ser en inspiración y como dijimos, se debe visualizar hasta el sexto arco costal anterior para calificar de que esté bien inspirado. Las escápulas deben estar por fuera del tórax y debe estar adecuadamente penetrada. Debe verse la columna dorsal por detrás del mediastino. Entonces, esos son los criterios de calidad. Entonces, fíjense en cómo esta placa está adecuadamente centrada, porque aquí ustedes tienen la parte central de la columna, por donde van las apófisis espinosas, y ambos bordes internos de las clavículas están equidistantes a esta línea. Entonces, la placa aquí está bien centrada. Entonces, miren aquí, en cambio, cómo tenemos unas placas rotadas. Aquí tenemos las apófisis espinosas, son estos puntitos que ven, estas proyecciones, y aquí está más cerca, ¿cuál clavícula? De la columna. Esta está por acá, miren. La derecha, La derecha está más cerca, miren. Hay un ligero espacio, digamos, entre el borde lateral, o pueden tomar el borde lateral de la columna o las apófisis espinosas, ¿no? Y está más cerca la clavícula de la derecha, entonces aquí la placa está rotada hacia la izquierda. Acá, en cambio, ocurre lo opuesto. ¿Sí ven? Aquí está el borde lateral o las apófisis espinosas de la columna vertebral y están más cercanas ¿a qué? A la clavícula del lado izquierdo. Entonces, en este caso, la placa está rotada hacia la derecha. No están placas centradas. La penetración. Fíjense en cómo acá tenemos una placa que está con una penetración excesiva, que ustedes ven todos los cuerpos vertebrales, todos los vasos, está muy penetrada. Esta es una penetración adecuada. Ven hasta el sexta vértebra. Y acá, en cambio, ustedes si se fijan en el mediastino, no diferencian ningún cuerpo vertebral. Esta placa está, en cambio, muy blanda. Entonces, así es una placa de buena calidad, penetración excesiva, y esta es muy blanda. Entonces, también tenemos que ver todas las densidades, ¿no? Y para eso es importante ver qué color, digamos, tienen estas densidades. Miren que la densidad 1 es gas. Como nosotros en nuestros alvéolos tenemos aire, pues esta densidad gas es la que vamos a encontrar en los campos pulmonares. Miren, 2 es la densidad grasa de tejidos blandos. 3 es líquido. Como el corazón en su interior tiene sangre, pues va a tener esta densidad líquido. Una densidad más radiopaca. Y recuerden que en radiografía, cuando es súper blanco, hablamos de radioopacidad, ¿sí? Y en cambio, cuando es súper negro, hablamos de radiolucidez. Entonces, son los términos que nosotros utilizamos en radiografía. Entonces, miren, esto que ya es 4 es densidad hueso. Y 5, ya esto que está totalmente blanco, es densidad metal. Entonces, tienen que tener en cuenta este tipo de densidades de acuerdo al tipo de estructuras que vamos a encontrar en el tórax.
Bien, aquí hay una proyección postero anterior y lateral a la izquierda y muestra las 4 densidades básicas, pues aquí las que tienen, ¿no? Gas, grasa, líquido, hueso. Miren, esta de acá, y justo aquí, bueno, se ve un poquito más radiopaco es porque está interpuesta, es una mujer, aquí están interpuestas las mamas. Pero si quieren ver netamente cuál es la densidad pulmonar, pues está aquí, en este espacio, ¿no? Los espacios, ¿cómo es? Sí, los ángulos costofrénicos. Entonces aquí, como no hay interposición del tejido mamario y únicamente tenemos la proyección del campo pulmonar, pues esta es la densidad gas. Esta es la densidad agua o densidad líquido que encontramos en el corazón. Miren, densidad de tejidos blandos, ¿sí? Entonces aquí van a tener densidad hueso, que está un poquito más radiopaca a nivel de la columna vertebral. Entonces aquí pueden identificar las distintas densidades que tenemos en tórax. Miren aquí, estos espacios netamente negros, digamos, que son radiolúcidos, corresponden a el espacio retroesternal, en donde miren, esta es la densidad gas. Igualmente, el retrocardíaco, esto es densidad gas. Este es el corazón con su densidad agua, densidad líquida. Entonces, ¿dónde van a encontrar la densidad de agua? En el corazón. El corazón porque está adentro obviamente sangre, que es un líquido. Entonces deben visualizar los puntos negros en la radiografía, que ya dijimos que son los vértices pulmonares, que son la región retrocardíaca y el área bajo la cúpula diafragmática, ¿sí? Retroesternal, retrocardíaca, los vértices, los ángulos costofrénicos, pues son los espacios negros, los puntos negros que nosotros tenemos de referencia en lo que es radiología de tórax. Si bien la radiografía de tórax es un examen que nos ayuda mucho a identificar las principales patologías pulmonares, un examen mucho más específico y más cuando nosotros hablamos de intersticio, pues es la tomografía de tórax. Hay ciertas lesiones que se nos pasan radiográficamente y bueno, ahí sí, ante un alto índice de sospecha está justificado solicitar una tomografía de tórax. La parte primaria de lo que es el sistema respiratorio más lo que es sistema de conducción, pues hablamos del árbol traqueobronquial, entonces esa es la disposición normal de la tráquea en una radiografía. Miren que tiene una ligera desviación a lo que es el lado derecho. Miren que el bronquio del lado derecho es mucho más claro, con una dirección perpendicular en relación al bronquio izquierdo. Esta dirección como perpendicular que cae de manera recta predispone que principalmente los procesos neumónicos, en especial cuando hablamos de neumonía por aspiración, afecten principalmente el pulmón del lado derecho, por esta disposición anatómica de los bronquios principales, ¿no? Entonces, como dijimos, está desviada ligeramente a la derecha, y mire, ¿y esta desviación por qué se da? Porque, bueno, porque acá nosotros tenemos la emergencia de lo que es el arco aórtico, y esto como que hace un efecto ocupativo y hace que se dé esa pequeña desviación del árbol traqueobronquial hacia el lado derecho, ¿no? Por la presencia aquí del callado aórtico. Entonces, miren, nosotros cuando vimos anatomía revisamos un poquito y vimos que la tráquea se divide en bronquio principal derecho, bronquio principal izquierdo. Esta a su vez se divide en 3 bronquios principales, el derecho, y en 2 bronquios principales, el izquierdo, que van a adentrarse dentro de cada uno de los lóbulos pulmonares, 3 en el derecho y 2 en el izquierdo. Y bueno, de ahí esta división sigue siendo dicotómica hasta alcanzar unas 23 generaciones, y pues es para ir a cada uno de estos segmentos que están pintados aquí en color. En la radiografía obviamente ustedes no van a ver esta división, pero sí tienen que tener una referencia anatómica. Entonces, generalmente los bronquios no se ven en la radiografía. ¿Cuándo se ven los bronquios? Pues cuando hay una patología alrededor del bronquio y ahí se dibujan el recorrido de los mismos, o cuando hay una patología bronquial, cuando los bronquios aumentan de calibre o cuando están llenos de secreciones, pues ahí se verán los bronquios en la radiografía, porque de lo contrario, en un paciente normal, los bronquios no se evidencian en la radiografía. Entonces, hay ciertos signos que ya les pueden indicar en una radiografía que ya tengamos alguna patología bronquial. En este caso, ven aquí, por ejemplo, un caminito
y esto corresponde al ensanchamiento de los bronquios terminales, y eso se conoce como bronquiectasias, dilatación de la porción distal de los bronquios terminales. Miren que esto apenas en una radiografía es algo perceptible. La ven así, como en algunos casos como las vías de un tren. Mientras que en la tomografía es un examen mucho más sensible para ver esto. Y miren aquí claramente, esto es parénquima pulmonar normal. Pero miren, acá los bronquios están súper dilatados. Entonces esto se llama bronquiectasias. Y aquí tenemos el típico signo de bronquiectasias, que es el signo de anillo de sello. En donde ustedes ven, normalmente la relación entre un bronquio y un vaso es 1 a 1. Es decir, el vaso va a medir lo mismo que el bronquio. Pero en este caso, miren, este bronquio que está pintado aquí en negro, ¿por qué? Recuerden que en tomografía nosotros hablamos de lo blanco es hiperdenso y lo negro es hipodenso. Entonces aquí este bronquio que está lleno de aire es hipodenso, ¿no? Entonces, y dentro aquí tiene un vaso que es hiperdenso. La relación entre el bronquio, en este bronquio y el vaso, aquí por lo general, aquí está probablemente 3 a 1, ¿no? Es un bronquio extremadamente dilatado. Entonces le da esta disposición de anillo de sello. Lo redondito corresponde al anillo y esto prácticamente el sello. Entonces, como dijimos, los bronquios no se ven, solo cuando hay una patología subyacente que esté envolviendo al bronquio. Y este signo que ustedes han de haber escuchado mucho, que se llama signo de bronquiograma aéreo, pues es típico de los síndromes de condensación con bronquio abierto. O sea, prácticamente nos referimos a una neumonía, en donde los alvéolos aquí alrededor del bronquio están llenos de secreciones inflamatorias y como están llenos de secreciones, entonces se hacen este patrón alveolar. Y dentro de esta condensación, pues se dibuja el recorrido de los bronquios. Ustedes aquí ven el recorrido del bronquio y este. Aquí está mucho más claro, ¿no? Acá está la condensación, es decir, todo el parénquima pulmonar inflamado, lleno de secreciones, y aquí dentro de esto se dibuja el recorrido del bronquio. Y esto es el signo de bronquiograma aéreo. Aquí también ven, ¿no es cierto? Miren, una condensación, y como todo este parénquima pulmonar está inflamado, ya se pinta alrededor el recorrido de los bronquios. Es un signo típico de neumonía. Es el signo del bronquiograma aéreo. Otra parte importante de la radiografía que debemos explorar es los cilios pulmonares. Entonces, los cilios son las áreas situadas en el centro del tórax que conectan el mediastino con los pulmones, pues es donde emergen los grandes vasos, ¿no? El hilio izquierdo tienen que tener en cuenta que es un poco más alto que el derecho, y esto es una variante anatómica normal, pero esa diferencia no supera unos 1 a 3 centímetros, ¿sí? Ambos hilios son de igual tamaño y densidad. Entonces, fíjense, los hilios corresponden a la emergencia de estos grandes vasos, las arterias pulmonares, arteria pulmonar izquierda. Entonces, acá igual es para ver que vean la referencia que el hilio del lado izquierdo es un poquito más alto que el hilio del lado derecho, y eso es una variante anatómica normal. Entonces ahora vamos a ver un poco de cómo está distribuida esta vasculatura pulmonar en una radiografía normal. Pues ustedes tienen, ya hablamos algo de osteofisiología cuando hablamos en pulmón, de que las bases son mejor perfundidas que los vértices. Por eso aquí está el círculo grandecito en las bases y el círculo pequeñito en los vértices, ¿no? Entonces, si ven aquí, ustedes ven más una densidad gas, pero aquí comienzan, ven como estas arañitas, como estas ramificaciones están blancos. Recuerden que el blanco es la sangre, como el corazón. Entonces, si ustedes ven blanco aquí estas ramificaciones, pues estos son los vasos sanguíneos que se están ramificando. Y como ven ahí clarito, ¿qué son mejor perfundidos? ¿Dónde notan mejor los vasos sanguíneos? En las bases, ¿sí? Entonces, esto es una disposición normal de cómo es la vascularización pulmonar. Hay patologías en las que se invierte este patrón vascular normal y ya las vamos a ver. Miren, este es el signo de gemelo. Muy interesante esta placa. Cuando ya habíamos hablado, la relación entre un bronquio y un vaso generalmente es igual. Siempre al lado de un bronquio corre un vaso, ¿no es cierto?
Entonces, bien, miren, son del mismo tamaño. El bronquio está pintado en negro, el vaso está pintado en blanco. Miren, y aquí justo esta radiografía ha hecho un corte bonito de esta disposición del bronquio y el vaso. Es el signo del gemelo. Este patrón es, cuando nosotros hablamos en clínica de lo que es redistribución vascular, pues hablamos de esto, que ahora no van a estar más perfundidas las bases, sino los vértices. Quiere decir que vamos a ver más vasos sanguíneos en los ápices de los pulmones. Entonces, miren aquí. Por ejemplo, aquí no veo tantos vasos sanguíneos, por aquí veo uno, otro, otro. ¿Dónde veo que están más gruesos la vasculatura? Pues acá se nota clarito. Esto que está en blanco son los vasos sanguíneos. Aquí en blanco, los vasos están más gruesos, de mayor calibre. Y esto no es lo normal. Quiere decir que se ha invertido el flujo. Eso es un patrón de redistribución vascular. Cuando vemos este patrón, pues la principal patología es la insuficiencia cardíaca descompensada y en estados ya mucho más graves, miren, que hay una congestión vascular, es decir, que hay fuga del trazo dado a lo que son los alvéolos, y se va a ver esta típica imagen que es de un patrón alveolar difuso en alas de mariposa, que es típica de lo que es el edema agudo de pulmón. ¿Sí? Entonces, memorizarlas en esta tipo de placa, típica de un edema agudo de pulmón. Doctora, una pregunta. Dime, Jairo. En la parte de que nos dijo del signo de alas de mariposa, también se lo puede ver en una insuficiencia cardíaca congestiva o global, ¿no? Sí, o sea, eso les había comentado. Cuando hablamos signos de insuficiencia cardíaca derecha, pues hablamos de edemas periféricos, de reflejo hepatoyugular, hablamos de ingurgitación yugular, hablamos de ascitis, pero un signo típico de insuficiencia cardíaca izquierda, como un fallo del corazón izquierdo, pues es la congestión central. Esa congestión central la podemos ver así, como una redistribución de flujo, la podemos ver como derrames pleurales, o la podemos ver ya en un estadio más crítico como un edema agudo de pulmón. Entonces, esto más me indica un fallo cardíaco izquierdo. ¿Sí? Gracias. Ya. Entonces, miren, ¿cuáles son las causas de un patrón de redistribución? Pues la insuficiencia cardíaca, especialmente izquierda, patologías mitrales, estenosis, insuficiencia mitral, en especial cuando ya son severas, patología aórtica valvular, estenosis o insuficiencia, coartación de aorta, y estas un poquito más raras, ¿no? Ahora miren este patrón que también es común ver en radiología, que es el patrón de hipertensión pulmonar. Es decir, que acá los cilios van a estar gruesos, ¿no? La emergencia de los cilios va a estar gruesos, van a aumentar el calibre de estas arterias. Y miren cómo aquí se dibuja esta lomita, ¿no? Recuerden que la primera proyección, aquí, la primera lomita que ustedes tienen aquí, el callado aórtico. La que viene, la siguiente, es la arteria pulmonar. De ahí viene la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo. Entonces, miren esta arteria pulmonar tan prominente. Este es un signo de hipertensión pulmonar. Al igual que este hilio, miren cómo está de grande. Si tomamos, miren de la flechita hasta la flechita, ahí es el hilio del pulmón en esta radiografía. Y está súper gruesos estos cilios. Signo de hipertensión pulmonar. ¿Y qué otra cosa es característico? Que hay una congestión a nivel de, o sea, un aumento de los calibres de los vasos pulmonares a nivel central. Pero ¿qué pasa a nivel periférico? Pues disminuye la circulación. Entonces ustedes no van a ver casi vasos en la periferia. Como ven aquí, no hay tantos vasos sanguíneos. No hay tantos vasos sanguíneos. Ese es un patrón de hipertensión pulmonar. Voy a decirles que es normal ver los vasos sanguíneos que lleguen, si nosotros dividimos al pulmón en 3 tercios, digamos, tercio externo, tercio medio y tercio interno, pues los vasos deben llegar normalmente hasta aquí, hasta el tercio medio. Esa es una disposición de la vasculatura normal. Pero aquí hay una vascularización disminuida en la periferia y en el centro, pues, el aumento del calibre de los vasos pulmonares, patrón de hipertensión pulmonar. Miren, si doctora, ¿cómo se hace la diferenciación entre una masa, un tumor y también el aumento del que vimos acá, doctora? Pues aquí
podría ser un poquito por la clínica del paciente, pero también, o sea, te puede llegar a confundir, como tú muy bien nos dices, esto con una masa mediastinal, ¿no? Entonces, probablemente ahí te ayude a hacer una tomografía. Si te estás sospechando que esto no es un componente vascular, sino más bien alguna masa o algo que está mediastino, pues la tomografía te va a ayudar mejor a diferenciar eso. Y un poquito la clínica del paciente. Si es un paciente que viene con síntomas de consumo, con pérdida de peso, pues me orientará más a que yo estoy aquí ante una masa de mediastino, ¿sí? Siempre hay un poquito esa confusión. A veces se ha pensado que aquí, por ejemplo, esto es una masa, en realidad no, es los vasos del pulmón, ¿no? Entonces, miren aquí, si este hilio pulmonar mide más de 16 o 17 milímetros, pues este es un criterio de hipertensión pulmonar, ¿sí? Miren, igual aquí está esta arteria pulmonar prominente, signo de hipertensión pulmonar. Entonces, aquí tenemos un patrón de hipertensión pulmonar, una radiografía simple posterior-anterior de un paciente con EPOC y estenosis aórtica. Hay un crecimiento de los hilios pulmonares a expensas de las estructuras vasculares. Hay una prominencia de la arteria pulmonar principal, que es esta, y hay amputación de los vasos periféricos, lo que dijimos, miren, casi no se ven vasos en la periferia, ¿sí? Y se considera normal que esta arteria interlobar derecha, debe medir hasta 16 y 17 milímetros. Si mide más de eso, este es otro criterio de hipertensión pulmonar. Además, pues esta paciente tiene una cardiomegalia a expensas de las cavidades izquierdas. ¿Cuáles son las causas de hipertensión pulmonar? Pues antes yo les daba una clase solo de hipertensión pulmonar, pero ahora no lo creo que sea tan necesario que ustedes lo sepan porque es un poquito más de especialidad. Pues nosotros tenemos causas de hipertensión pulmonar que son primarias, que son más algo congénitas o idiopáticas. Tenemos causas secundarias y las causas secundarias pueden ser debido a un fallo, a una insuficiencia cardíaca, en especial insuficiencia cardíaca izquierda. Tenemos causas debidas a enfermedades pulmonares, por ejemplo, EPOC, intersticiopatías, todo eso en estadios severos, fibrosis pulmonar, todo eso puede llevar a una hipertensión pulmonar. Tenemos causas como trombosis, TEP crónico, que pueden hacer que haya hipertensión pulmonar, y otras que son ya del grupo 5. Hay una clasificación que la van a estudiar que se llama clasificación Dana-Point de hipertensión pulmonar. Entonces ahí van a encontrar todas las causas que pueden provocar una hipertensión pulmonar y ustedes tener este patrón en radiografía, ¿no? Entonces, si ya ven aquí un hilio grueso o una arteria pulmonar prominente, deben sospechar en hipertensión pulmonar. Y el siguiente paso en ese paciente es pedir un ecocardiograma para medir indirectamente lo que es la presión sistólica de la arteria pulmonar y ahí algo corroborar el diagnóstico, ¿no? Miren, en cambio, este es un patrón que nosotros conocemos como pletora pulmonar y es casi similar al anterior, ¿no? Es igualito el patrón de hipertensión pulmonar. Miren, arteria pulmonar prominente y igual el hilio está aumentado de calibre. Pero ¿qué va a variar aquí? En que además acá nosotros teníamos oligoemia, ¿no es cierto? No se veían casi vasos sanguíneos en el resto del parénquima pulmonar. Y acá, en cambio, tenemos un aumento de la vascularización periférica. Entonces, miren cómo aquí incluso los vasos llegan hasta la periferia, ¿sí? Hay un aumento de la vascularización y hay a nivel central este aumento de la arteria pulmonar del calibre D. Entonces, esto es un patrón de plétora pulmonar. ¿Dónde vemos este patrón de plétora pulmonar? Pues cuando hay un aumento del flujo vascular pulmonar en los cortocircuitos izquierda-derecha producidas por cardiopatías generalmente congénitas en estados hiperdinámicos, por ejemplo, el hipertiroidismo, que produce una cardiomiopatía hipercinética, pero esto ya es cuando es una crisis tirotóxica, por ejemplo. En otros, por ejemplo, en una anemia severa, embarazo, enfermedad de Paget, etc. Y miren, en cambio, esto es lo opuesto. Entonces, ¿qué pasó aquí? Aquí estoy viendo yo un pulmón normal. Ustedes ven el hilio aquí, ven los vasos sanguíneos que se van ramificando, que llegan solo hasta los 2/3 del pulmón. Esto es normal. Pero ¿qué pasa en este lado izquierdo del pulmón? En cambio, aquí ustedes no ven el hilio. Yo no veo el hilio, ¿no? Si ven vasos, ven muy pocos. Casi no hay vascularización pulmonar en relación al contralateral.
Miren, lo dice el dibujito, ¿no? Aquí tenemos poca circulación. Entonces, esto se conoce como oligoemia pulmonar. Aquí hay una oligoemia en el lado izquierdo del pulmón, ¿no? Entonces, miren, por ejemplo, uno de los signos de tromboembolia pulmonar, ¿qué es la tromboembolia? Pues es la oclusión de una arteria pulmonar por un trombo. ¿Y qué pasa si se ocluye la arteria? Pues no llega circulación a este pulmón. Entonces, uno de los signos en tromboembolia es que se amputan esta circulación pulmonar y nosotros tenemos oligoemia en la parte del pulmón que hubo la tromboembolia. Y eso se conoce en tromboembolia como el signo de Westermarck, ¿no? Es algo interesante. Miren, y estas también pueden ser otras causas de oligoemia, igual para las cardíacas, estenosis valvular pulmonar, TEP masivo bilateral. Miren, cuando hay una tromboembolia masiva y cuando se ocluye una arteria pulmonar principal, puede ser que de ese lado del pulmón yo tenga este patrón, que no vea vasos sanguíneos, ¿sí? Y síndrome Swyer-James. Bueno, y miren, esto es más que nada para que vean cómo es la vascularización del pulmón, pues es como ya hablamos, es como un arbolito que se va ramificando poco a poco hacia la periferia. Entonces, miren, de una ramita va a otra ramita y así haciéndose más pequeños los vasitos hasta llegar hasta los 2/3 del pulmón, ¿sí? Los 2/3 internos del pulmón. Pero miren, tenemos acá este tipo de circulación que es un poquito aberrante, es decir, que no sigue esta disposición como de una ramita, sino que los vasos van por donde les dé la gana, pues no tienen una arborización, se llama, y este es un patrón que se llama patrón vicariante. Otra parte importante de la radiología de tórax que hay que ver, pues es cómo está el mediastino. Y este es el espacio situado entre las pleuras parietales mediales que contienen estructuras centrales, cardiovasculares, el corazón, traqueobronquiales, el esófago. En la radiografía se ve opaco, recuerden que hablamos de opaco cuando se ve blanco, y tiene una densidad agua. Entonces, igual en una placa lateral podemos valorar mucho mejor el mediastino, y miren que en el mediastino anterior vamos a tener el espacio retrorenal, el corazón, el espacio cardíaco. El mediastino medio, pues vamos a tener ya lo que son grandes vasos, esófago, y en el mediastino posterior, pues vamos a tener lo que es la columna vertebral. Esto también es importante lo que hablamos, que ustedes vean estas proyecciones de la silueta cardíaca o proyecciones centrales a qué corresponden. Entonces, miren, acá en este lado ya dijimos que la primera proyección, esta primera curvita que vamos aquí, va a corresponder a lo que es el arco aórtico. Le sigue el tronco de la pulmonar, que es esta de acá, que estaba aumentada cuando nosotros teníamos un patrón de hipertensión pulmonar. Aquí sigue esto que es la aurícula izquierda y pues esto es el ventrículo izquierdo. Miren que en cambio acá ustedes van a tener acá en el corazón lo que es la aurícula derecha. Más que nada, esta parte corresponde a la aurícula derecha. Si ustedes quieren ver un poco lo que es ventrículo derecho, pues ahí más bien tienen que pedir una placa lateral, porque no se ve en esta proyección posterior anterior. Los diafragmas, miren, es importante también ver los diafragmas, y esta es la disposición normal. Normalmente el hemidiafragma del lado derecho es mucho más alto que el hemidiafragma del lado izquierdo. ¿Y por qué es esto? Porque aquí está sentado en el lado izquierdo el corazón, y eso hace que un poquito el diafragma se vaya hacia la parte de abajo. Miren aquí de este lado izquierdo siempre van a tener igual la burbuja gástrica. Ahora vamos a ver, esas son cosas un poco normales que ustedes van a ver en una radiografía. Ahora vamos a ver los patrones patológicos. Y pues nosotros tenemos que hay patologías que producen un aumento de la ansiedad de tórax. Y dentro de esas tenemos la atelectasia. Yo les hablaba que semiológicamente una atelectasia es un síndrome de condensación, pero con bronquio obstruido. Es decir, se obstruye un bronquio y es como que el parénquima alrededor de ese bronquio se atrofia y ya no hace una buena ventilación, perfusión. Ese parénquima ya no funciona. Eso es una atelectasia.
Entonces es la pérdida del volumen que se asocia a un aumento de la densidad. Mientras que la neumonía, ya les dije, es un síndrome de condensación, pero con bronquio abierto. Por eso es típico ver en una neumonía el signo de bronquiograma aéreo, porque el bronquio está abierto, permeable, y se dibuja su recorrido, porque alrededor de ese bronquio, pues tenemos unos alvéolos llenos de secreciones, ¿sí? Entonces la telectasia es un pulmón reducido de volumen, ¿sí? Y generalmente es porque algo obstruyó obstruyó el flujo aéreo de ese pulmón y ese pulmón se redujo, se hizo chiquitito. Entonces, de acuerdo a la fisiopatología que produzca esta telectasia, pues hay de tipo obstructiva, pasiva, compresiva, cicatrizal. Obstructiva es la más frecuente, ya les digo, se obstruye un bronquio y el parénquima, el aire que iba a través de ese bronquio hacia una zona determinada del pulmón, pues ya no se torna a funcionar y comienza a reducir su volumen. Pasiva, pues, por ejemplo, cuando tenemos grandes derrames pleurales, la zona aledaña, la zona alveolar aledaña a ese derrame pleural, pues por la gran cantidad de agua que hay o líquido que hay en el espacio pleural, pues puede igual reducirse de volumen y eso forma una telectasia pasiva. Compresiva, igual cuando hablamos de masas o tumores. En cicatrizal, por ejemplo, en procesos intersticiales fibróticos, pues ese pulmón ya se va reduciendo igual de tamaño, hace como una cicatriz, como dice su nombre, hace una telectasia. Entonces el mecanismo generalmente lo van a saber por la clínica del paciente, pero radiográficamente pues van a tener lo mismo en todas, ¿no? Y que va a ser un aumento de la densidad pulmonar. Es decir, se va a ver, cuando es blanco hablamos de opacidad, ¿no? Entonces hay una opacidad. Y miren, aquí está una opacidad que compromete todo el pulmón del lado izquierdo. Aquí hay una opacidad o un aumento de la densidad pulmonar en lo que es el ápice del pulmón derecho. Y miren, aquí tienen un cambio en el lóbulo superior izquierdo. Todas estas son atelectasias. Miren, que nosotros, ¿cómo sabemos que es atelectasia? Pues esto podría confundirse de manera muy sencilla con un derrame pleural. Y ya dijimos que si esto fuera líquido, esto tendría, como es una gran cantidad de líquido que está ocupando el pulmón, esto tendría que desplazar las estructuras de en medio hacia el lado contralateral. Pero no, esto como es una atelectasia, más bien retrae las estructuras hacia el sitio de la atelectasia. Como ven aquí, miren, aquí está una atelectasia en este lado y la ataque está desviado hacia el lado de la lesión, ¿sí? Aquí hay igual una atelectasia en el lóbulo superior, igual hay otros signos indirectos que ya los vamos a ver de atelectasia que nos van a ayudar a distinguir entre una atelectasia, una condensación, un derrame pleural, etc. Doctora, entonces, y en la parte de las clavículas ahí están muy en diagonal, entonces, ¿eso es por la posición o estarían...? ¿Cuál está? ¿La de en medio? Sí. Pues sí, parece que es por la posición, porque igual a este paciente parece que le han tomado la placa acostada y parece que los brazos están hiper extendidos, ¿no? Porque esa no es la posición normal, están oblicuos ahí las clavículas, ¿sí? Parece que lo han tomado acostado y a su vez con los brazos laterales. Pareciera esa placa, ¿no? Miren, todas estas son causas que pueden producir una atelectasia. Entonces, miren, son desde causas obstructivas como tumores de los bronquios, linfomas, inflamatorias, tuberculosis, otro cuerpo extraño, es muy común, por ejemplo, que en los niños haya cuerpos extraños y ustedes van a ver esta imagen que está blanco, distal a donde se obstruyó ese bronquio. Entonces, miren que por un cuerpo extraño puede darse una atelectasia. Esto es, en cambio, algo común, por ejemplo, en el postoperatorio, lesiones obstructivas de la pequeña vía aérea. En el postoperatorio los pacientes van a hacer atelectasias, asma, fibrosis quística, inflamatorias como neumonías, bronquitis, también pueden producir atelectasia. Entonces, ¿cuáles son los signos radiológicos directos de una atelectasia? Pues ver esa opacidad pulmonar de la que ya hablamos en la zona donde es la atelectasia y también ver el desplazamiento de la cisura. Son signos directos, pero también tenemos unos signos indirectos,
Y es, por ejemplo, que el desplazamiento del mediastino, las estructuras se dirigen hacia el sitio donde está localizada la atelectasia. El diafragma igual se eleva al sitio y se dirige hacia el sitio donde está la atelectasia, los hilos igual se desplazan, las costillas se aproximan y hay una hiperinsuflación compensatoria de los restos, de la parte del pulmón. Entonces, miren, esto es una atelectasia del lóbulo superior derecho. Yo sé que normalmente el diafragma del lado superior derecho pues es un poco más alto que el del izquierdo, pero en esta radiografía está mucho más exagerado esta elevación del hemidiafragma del lado derecho. Miren cómo se retrae el diafragma hacia el sitio de la atelectasia. Es un signo, el signo directo es ver la opacidad y pues un signo indirecto aquí es ver la elevación del hemidiafragma del mismo lado. Miren aquí, ¿no es cierto? Ya tenemos igual en una radiografía y ya de manera esquemática, aquí tenemos igual una atelectasia del lóbulo superior. Y miren cómo se van desplazando las cisuras. Esta es la cisura menor y se va a elevar hacia el sitio de la atelectasia, ¿no? Miren, este es un cambio en un corto lateral. Igual aquí tenemos la cisura menor, la cisura mayor y se va a elevar hacia el sitio, a dirigir hacia el sitio de la atelectasia. Miren, aquí tenemos una atelectasia del lóbulo superior izquierdo y en este caso es por un carcinoma de pulmón de células escamosas. Y ven ustedes esta opacidad, que es un signo directo de la atelectasia. Miren aquí esto que pareciera una neumonía, aquí ven una opacidad en la base del pulmón derecho. Y esto ven en una postura anterior. Miren cómo ven en una lateral, como una manera de cuña. Esto es por la disposición y movilización de las cisuras. Miren aquí, en esta lateral, como la cisura menor, en la proyección esquemática, la cisura menor se dirige hacia abajo y la cisura mayor se dirige hacia arriba, hacia la zona donde está la atelectasia, y pues esto hace que forme como una forma de cuña esta atelectasia. Esta es una atelectasia del lóbulo medio del pulmón derecho. Miren acá igual una atelectasia del lóbulo, no, aquí está, del lóbulo inferior izquierdo y derecho. Este es un poco, no está tan perceptible. Eso es lo que es atelectasia. Entonces ahorita vamos a ver un patrón que es muy común encontrarlo en radiografía de tórax y pues es el patrón alveolar. Esto de acá que ven ustedes acá. Se ve como algodoncito. Estas lesiones alveolares son aquellas en las que el aire de los alveolos pues es reemplazado por un exudado o trasudado. Y eso se da por enfermedades del espacio aéreo. Dentro de estos puede ser reemplazado por lo que es sangre, digamos en un edema agudo de pulmón. Es común ver una secreción sanguinolenta o un edema agudo de altura, pus, si es una neumonía, agua, igual un edema agudo de pulmón, células o proteínas, etcétera, ¿no? Entonces, cuando los alvéolos, en vez de estar llenos de aire, se llenan de secreciones, pues dan este patrón alveolar. Características tienen este patrón alveolar, pues es mal definido, márgenes mal definidos, borrosos regulares. Tienden a condenser en una sola masa, digamos. Tienen una distribución característica no segmentaria si la consolidación es diseminada y segmentaria si el proceso se propaga por vía vascular o por el árbol traqueobronquial, ¿sí? Tienen el signo del bronquiograma aéreo que ya hablamos. Tienen también aéreo, es decir, a veces los alvéolos también se ve, los alvéolos cómo se dibujan dentro de los alvéolos que no están ocupados y que están llenos de aire aún dentro de esos alvéolos que sí están llenos de secreciones, pues también se dibuja con esos alvéolos y eso se conoce como alveolograma. También pueden tener un patrón nodular o sombra sinar y eso es una opacidad elemental de enfermedad de espacio aéreo. Ya dijimos, bordes irregulares, tiende esto a coalescer y a veces discrimina y a veces no discrimina entre los segmentos del pulmón. Entonces, este patrón alveolar podemos encontrar en muchas patologías, depende mucho de la clínica con la que venga el paciente. Por ejemplo, en este caso es una paciente joven que presentó una hemoptisis, ¿no? Y fallo renal. Este paciente tenía una hemorragia pulmonar. Y bueno,
miren, tienen este patrón alveolar como algodoncito que tiene la coalescencia borde irregular de ambos lados del pulmón. Entonces, estos son asignos llenos de sangre por una hemorragia alveolar difusa. Ahí nos orientará mucho la clínica y con lo que haga el paciente, porque si es en cambio una paciente que vino con fiebre, con tos, con expectoración purulenta, pues yo pensaré que esto es una neumonía, ¿sí? Pero no, es otro cuadro clínico y tiene que ver mucho la clínica del paciente para ver qué tipo de diagnóstico llega. Entonces, tenemos lesiones alveolares difusas y estas generalmente, las agudas, pueden darse por un edema pulmonar, por una neumonía de etiología no habitual, porque recuerden, cuando vamos a ver la neumonía, generalmente se produce, bueno, las mayorías son virales, ¿no? Pero cuando hablamos de neumonía bacteriana, la principal bacteria que produce neumonía bacteriana es el Streptococcus pneumoniae. Y el Streptococcus pneumoniae tiende a ser un patrón alveolar localizado, o sea, que se focaliza en un solo lóbulo. Es el típico patrón que nosotros conocemos como neumonía lobar. Entonces, el patrón de neumonía por neumococo es un alveolar localizado. Pero aquí estamos hablando alveolar difuso, ¿sí? Entonces, miren, cuando la neumonía no es por estreptococo, es por otras bacterias, pues puede dar esta disposición de un patrón alveolar difuso. Hemorragia pulmonar, como lo vimos en el caso anterior, las neumonías por aspiración y el síndrome de estrés respiratorio agudo. Esta es una placa de un edema agudo de pulmón, que la habíamos visto antes, pues es un patrón alveolar, como vieron, es como una opacidad, en este caso que tiende a coalescer, que los márgenes son poco definidos y pues tiene una distribución difusa en ambos sitios del pulmón. Esto es un edema agudo de pulmón. Miren, esto es el típico patrón en alas de mariposa. El cuerpo de la mariposa sería el mediastino y pues esto, todo lo que está ocupado por secreciones, esto corresponde a las alas, ¿sí? Miren, morfología en alas de mariposa de edema agudo de pulmón. Muestra consolidaciones alveolares bilaterales densas periliares y también, bueno, la cardiomegalia que tiene este paciente. Miren, esta es una neumonía y se parece mucho a esto, ¿no? Pues la única manera de diferenciar, porque parecen placas idénticas, es la clínica con la que viene el paciente. Este paciente con edema pulmonar, en el contexto de una insuficiencia cardíaca descompensada, vendrá anúrica o oligoanúrica, con edemas periféricos, con regurgitación yugular, pues yo ya sospecho que esto es congestivo por un edema agudo de pulmón. Pero en cambio este es otro cuadro, es un paciente inmunocomprometido, probablemente con VIH, con SIDA, y que tiene fiebre, leucocitosis, y miren, en esta radiografía yo obviamente pensaré en ese paciente con esta radiografía que es algo infeccioso, y esta es una neumonía por pseudomonas en un paciente inmunocomprometido. Y miren que puede tener este patrón alveolar difuso. Miren, igual, patrón alveolar difuso. En este caso, la A es una bronconeumonía por una bacteria gram negativa. Y acá la B, pues es un varón con VIH positivo. Y en cambio, esta tiene algo de patrón alveolar, pero también reticular. Es una mezcla de un patrón que ya vamos a ver, que se llama infección. Miren esto. Todo blanco, ¿no? Todo blanco, el pulmón de los dos. Y en este caso es un síndrome de estrés respiratorio agudo del adulto. En un paciente que tiene shock séptico por pancreatitis. Crónicas. ¿Qué quiere decir? Que también podemos ver este patrón, pero en un paciente que no debuta con síntomas agudos. ¿Y cuándo podemos ver este patrón? Pues en un adenocarcinoma pulmonar, en su variedad bronquialveolar, en una tuberculosis, sarcoidosis, linfoma y otros tipos de neumonitis que son ya más idiopáticas, como las tenemos aquí. Miren, pareciera esto, ¿no? Pareciera muy similar a esto. Esto es una neumonía. Y esto es, en cambio, un cáncer de pulmón. Entonces, este es un carcinoma bronquialveolar. Mira, muestran unas opacidades acignales y también tienen algunas partes como nódulos, tienden a ser nódulos. El patrón alveolar también puede tener esta disposición nodular.
y en este caso es un carcinoma bronquialveolar. Miren, una tuberculosis también podría presentarse con este patrón alveolar difuso. Miren, aquí hay la combinación de una gran lesión cavitada. No sé si ven aquí que se hace como una cavidad. Los bordes de la cavidad sí se demarcan. Y también tiene este patrón acinar alveolar difuso. Acá. Recuerden que la tuberculosis por lo general tiende a atacar más lo que son los lóbulos superiores del pulmón. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes ven lesiones típicas y más que nada en lóbulos superiores, siempre sospechar en tuberculosis. Miren, esto pareciera, yo si viera esta neumonía, esto dijera una neumonía. Pues no, se solicita una tomografía y resulta que esto que es un patrón alveolar, pues ha sido una masa correspondiente a un linfoma en pulmón. Idiopáticas. Entonces, tenemos que ver mucho asociar la radiología con la clínica que viene el paciente, porque no podemos interpretar un estudio de imagen sin tener la clínica también. Y miren, estas son localizadas, es decir, ahorita vamos a hablar del patrón alveolar localizado. Hablamos del alveolar difuso, ahora alveolar localizado. Y esta, por ejemplo, se caracteriza por una condensación lobar o segmentaria, se observa una densidad confluente que borra las imágenes vasculares normales. Este es el signo de la silueta. ¿Qué quiere decir? Que la condensación borra las estructuras cercanas. Por ejemplo, si está cerca del corazón una neumonía, pues borrará el borde cardíaco. Ese es el signo de la silueta. Entonces, miren, la mayoría de las neumonías lobares son producidas por neumococo. Ustedes ven un patrón alveolar localizado, pues tienen que pensar en streptococo neumonía, en neumococo, ¿sí? Entonces, esto es muy diferente a lo que vimos, ¿no? Que era como una mancha blanca, como sucio por todos lados, ¿no? Sí, esto ya está, tenemos la misma mancha blanca, pero está localizado, ¿no? Miren cómo delimita incluso la cisura, ¿no? Compromete un lóbulo. Este es típico de neumococo, streptococo pneumoniae. Neumonía lobar por neumococo, un patrón alveolar localizado. Si se fijan bien, aquí ustedes ven broncograma aéreo, ven en negrito el recorrido de los bronquios. Entonces, este patrón de una neumonía lobar, pues es muy sugestivo de neumonía por neumococo. Lo que hablábamos, el signo de la silueta. Aquí tenemos una condensación en lo que es el lóbulo medio del pulmón derecho. Aquí, un aumento de la densidad y es algo localizado aquí. Y miren cómo aquí sí vemos nítidamente lo que es el borde cardíaco izquierdo, pero acá en el lado derecho pues se interrumpe esto, porque aquí hay una condensación. Entonces se interrumpe la continuidad del margen cardíaco. Eso es el signo de la silueta. Aquí miren, tienen un aumento de la densidad o una opacidad que está en el ángulo costofrénico del lado izquierdo y miren que hace como un tipo de jorobita, pues este aumento de la densidad, esta opacidad en este ángulo costofrénico corresponde a un signo que es el signo de la joroba de Hampton. Pues miren, otras causas de un patrón alveolar localizado es este infarto pulmonar. ¿Sí? Entonces, mucho depende. Yo puedo ver este mismo patrón en varias patologías. ¿Qué me va a ayudar a pensar en una u otra etiología? Pues la clínica con la que venga el paciente. Yo puedo ver esto en una contusión pulmonar y en ese caso probablemente el paciente tuvo un trauma cerrado de tórax, un accidente de tránsito y resulta que esto aparece a las pocas horas del accidente y se resuelve en un periodo de 48 a 72 horas. Cuando es una contusión, un golpe en el pulmón, ¿sí? Se puede ver así, ¿sí? Pero eso va a desaparecer en 48 a 72 horas. Mientras que si se trata de un infiltrado por una neumonía, pues el infiltrado por una neumonía puede durar tranquilamente un mes, ¿sí? Con la misma imagen radiológica. Puede ser en tuberculosis, la tuberculosis también puede dar, como vieron, puede dar un infiltrado alveolar difuso y también alveolar localizado. Miren,
Y cuando se localiza, miren, afectan principalmente lo que son lóbulos superiores. Un carcinoma, un linfoma, también puede presentarse así como un patrón alveolar localizado y tengo que indagar en la clínica del paciente, ¿sí? A veces no se puede distinguir de una neumonía, miren, un carcinoma. Un síndrome de Loeffler también puede producir el mismo patrón alveolar localizado, pero generalmente esta es una condensación solitaria o pueden ser infiltrados múltiples mal definidos que migran, porque aquí va a estar produciendo el síndrome de Loeffler. Va a estar produciendo la migración de parásitos en el pulmón. Entonces, como los parásitos se mueven, no voy a tener siempre, vamos a tener esa reacción inflamatoria, esa condensación, donde está localizado el parásito. Y si se mueve a otro lado, pues va a ser migratorio. Eso puede ayudarnos un poco a diferenciar. Condensaciones migratorias, pensar en este síndrome de Loeffler. Además, podemos tener, obviamente, como son parásitos que están invadiendo el pulmón, pues vamos a tener eosinofilia en una biometría hemática. Listo, chicos. Hemos terminado con lo que es patrón alveolar. ¿Alguna pregunta? Doc, sí, una pregunta. Sí. ¿Cómo podemos diferenciar la densidad hueso de la densidad metal? Es mucho más radioopaca la densidad metal. ¿Sí? Mucho más opaca. Como habíamos visto en esta imagen. Así, ¿no? Mira, esta es la de hueso y realmente sí se ve algo. Todavía tú en hueso ves incluso los canalículos óseos. Ves esta más que nada es la cortical del hueso, porque la parte central ves un poquito incluso así, ¿sí? Entonces, pero cuando es metal es totalmente blanco, ¿no? Y aparte, obviamente, va a tener no tenemos nosotros densidad metal en nuestro cuerpo, naturalmente. Va a tener la forma del objeto metal que estés sospechando. Por ejemplo, me trae una moneda, voy a ver redondo. Sí. De ahí no puedes tú encontrar densidad metal en qué enfermedad o qué. Solo con cuerpos extraños. O solo que la haya hecho tenga una prótesis, ¿me entiendes? Eso es densidad metal. Ese paciente tenga una prótesis, tenga una platina en columna. Entonces, obviamente va a tener la forma de la estructura que estés viendo, porque de ahí densidad metal naturalmente no tenemos en nuestro cuerpo. ¿Sí? Ya, Doc, muchas gracias. Blanca, completamente blanca. ¿Alguna Gracias, otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Vamos a ver esta parte. En cambio, vamos a hablar de otro patrón. Ya vimos patrón alveolar, ¿no? Patrón alveolar difuso y localizado. ¿Y qué patologías podremos encontrar? Ahora vamos a hablar de un patrón que es intersticial. Pues alrededor de los alveolos nosotros tenemos estructuras que son un poquito más de sostén. Eso se conoce como el intersticio. ¿Sí? Entonces tenemos varios intersticios. Miren, el intersticio centrilobulillar, bueno, pues va a estar un poco en lo que es la parte central de los lobulillos, como se dibuja aquí. El intersticio intralobulillar entre los lóbulos. Los septos que se dirigen a cada uno, digamos, de los segmentos, que dividen a cada uno de los segmentos. El intersticio que está debajo de la pleura se conoce como intersticio subpleural. Y este intersticio que está alrededor de los vasos sanguíneos de la emergencia de los bronquios principales es el peribroncovascular. Entonces, esos son los distintos intersticios que nosotros tenemos. Entonces, tenemos el espacio intersticial axial o peribroncovascular, que es el que está aquí, ¿no? Peribroncovascular axial, que está en el centro, digamos, del pulmón. Pues este tipo de intersticio es el tejido conectivo que está alrededor de las vías aéreas, arterias pulmonares y venas. El intersticio
periférico. Ese comprende el centrílobo lineal, los septos y el espacio subpleural. Los septos, el espacio subpleural y el centrílobo lineal. Todo esto es el intersticio periférico. Y el parenquimatoso o acinar, pues este ya es el que está directamente en relación a lo que son los alvéolos, ¿sí? A los alvéolos. Ya, y este es un dibujito muy importante, pues esta es la clasificación del patrón intersticial. Nosotros tenemos que se puede clasificar en patrón intersticial lineal, como ven aquí, son unas líneas, por eso se llama lineal. Puede ser reticular, que forman como redes, como ven aquí. Puede ser reticular grueso, que este ya es estadios finales de fibrosis, que es la panalización. Nosotros vemos como un panal de abeja. Puede ser nodular, que es como un punteado. Miren, micronodular. Recuerden que también podríamos tener patrón nodular en el patrón alveolar, pero hay sus diferencias, ¿no? El patrón nodular del patrón intersticial, pues es más definido. Estos nódulos tienen que ser mucho más pequeñitos. Y tenemos una mezcla entre este patrón nodular y el de acá el reticular, que es el retículo nodular. Todos estos son patrones intersticiales. Vamos a ver el patrón lineal. Pues son opacidades lineales que se pueden comparar a la red de tamaño de malla, a una red de tamaño de malla variable, sobreañadidas al pulmón. Las líneas intersticiales se disponen y distribuyen en todas direcciones, no se ramifican ni afilan, ¿sí? Que esa era una característica normal de la vascularización pulmonar, pues era que se ramificaban. Aquí no se ramifican ni se afilan. Entonces aquí tenemos, miren, las líneas A y B de Kerley. Acá, líneas A son las que se encuentran en el centro, líneas B son las que son más cortitas y están en la periferia, con una distribución paralela. Líneas A de Kerley, líneas B de Kerley. ¿Y de qué son típicas estas líneas A y B de Kerley? Pues son típicas del edema agudo de pulmón, ¿sí? Miren, esto es normal. Y aquí, en cambio, tenemos unas líneas, no sé si las notan, son blanquitas que están en la periferia. Son las líneas B de Kerley. Aquí se ve más claro. Bueno, este es un esquema, ¿no? Líneas B, líneas A de Kerley, típicas del edema agudo del pulmón. Miren, acá se ve más claro con esta magnificación de la radiografía. Entonces, miren, estas rayitas blancas que ven aquí en la periferia del pulmón. Estas rayitas son las líneas B de Kerley. ¿Ya? Y bueno, aquí tenemos, no, miren, patrón intersticial de un lado, patrón alveolar del otro. Ya dijimos, patrón alveolar es como una mancha, una opacidad que tiende a coalescer. Miren, esto puede verse en una insuficiencia cardíaca descompensada. Podemos tener un patrón alveolar, como ya lo hablamos, que cuando es excesivo puede hacer las alas de mariposa. Miren, aquí tenemos patrón alveolar. Y a su vez puede tener patrón intersticial, caracterizado por un patrón lineal, que son las líneas A de Kerley que están acá, y las líneas B de Kerley, acá en la periferia, ¿sí? Entonces, estos son signos de una insuficiencia cardíaca descompensada. Puede manifestarse de ambas formas. Bien, y esto, bueno, es más parece un patrón alveolar difuso, pero en algunas partes tiene algo de reticulación. Y esto es una neumonía típica por una bacteria típica que se llama micoplasma. Igual aquí, miren. En cambio, esto es un patrón reticular. Y esto es una linfangitis carcinomatosa. Este patrón de aquí, este patrón de aquí, este patrón de acá, es este patrón, ¿no? Reticular, así. Miren, el patrón nodular, en cambio, son lesiones más o menos esféricas dentro del intersticio. ¿Cuál es la diferencia? Pues que el nódulo intersticial difiere del nódulo alveolar en que el nódulo intersticial es más homogéneo, es bien circunscrito y definido. Tiene una distribución uniforme y un tamaño menor de 5 milímetros. Nunca confluyen para formar condensaciones. Es decir, que
Así es el micronodular, el nodular del intersticio. Así, puntitos bien definidos, ¿sí? Mientras yo puedo encontrar también nódulos en el patrón alveolar, pero van a ser nódulos más grandes y poco definidos. En ambas patrones podemos encontrar nódulos, pero eso es lo que les diferencia. Y pues ven aquí esta magnificación, este es un patrón micronodular. Miren, y ya ven esta magnificación de esta radiografía y ven estos puntitos, ¿no? Súper definidos, un patrón micronodular. Este patrón micronodular es típico de lo que llamamos una tuberculosis miliar, ¿sí? Son nódulos bien pequeñitos, entre 2 y 4 milímetros. Son de diámetro uniforme y bordes nítidos. Sospechar tuberculosis miliar. Miren, igual aquí, si ustedes pareciera que fuera, no es un alveolar, no es solo una sola mancha, es solo puntitos, puntitos, puntitos que pareciera que formaran una coalescencia, pero no, son puntitos y esto en cambio es metástasis, ¿no? Por un carcinoma renal. Miren que este patrón nodular pueden encontrar tanto en TB como metástasis. Miren también, aquí tienen un patrón mixto. En algunas partes está distribuido como arcades y en otras partes se ve como puntitos, puntitos, puntitos. Este es un patrón retículo nodular, una mezcla, el que habíamos hablado acá en el dibujo. Retículo nodular, así, nódulos y a la vez como líneas, como redes. Ese es el retículo nodular y pues en este caso es en un paciente de una sarcoidosis. Sarcoidosis, ¿sí? Miren. Hay patrón reticular grueso. Bueno, aquí ya hablamos cuando ya el paciente ya tiene signos ya de, son fibrosis avanzada, y son densidades reticulares gruesas. Se da la interposición de lo que es un quistes que varía el tamaño entre 5 a 10 milímetros y tienen un predominio periférico. Hay una distorsión de lo que es los bronquios y los vasos. Va a haber bronquiectasias, quiere decir que esas porciones terminales de los bronquios van a estar dilatadas y va a haber pérdida de volumen con elevación diafragmática. Recuerden, esos son los signos de fibrosis avanzada. Una, que yo vea bronquiectasias. Otra, que ese pulmón esté pequeñito. Otra, que yo ya tenga una distorsión de lo que son los vasos sanguíneos y los bronquios, ¿sí? Estos son signos de bronquiectasias. Signos de fibrosis, perdón. Entonces, miren, este es un patrón con ya una patología intersticial avanzada. Ustedes ven aquí un poco como carreteras los bronquios. Realmente los bronquios no se notan, pero aquí se nota. Un aumento igual de los vasos sanguíneos que se ven en blanco. Inclusive más en las bases se ve como unos huequitos aquí. Unos huequitos negros. Esos son bronquiectasias. Así ven como unos huequitos negros las bronquiectasias. Y en una tomografía es mucho más llamativo y van a ver, esto es parénquima, digamos, normal. Pero miren aquí cómo están dilatados estos bronquios como carreteras. Y aquí cuando hacemos un corte, digamos, sagital, como le cortamos en un perpendicular a ese bronquio, pues va a tener esta disposición redonda que está aumentado de calibre. Esos son bronquiectasias, bronquiectasias. Todo esto es bronquiectasias, dilataciones de los bronquios, signos de fibrosis. Ya, miren, este sí ya es un pulmón que está hecho pedazos, ¿no? Miren, full bronquiectasias y la unión de todas estas bronquiectasias, estos agujeritos que son los bronquios dilatados, pues dan este aspecto de panalización. Es un pulmón en panal de abeja. Esto ya es una fibrosis avanzada. Entonces, de acuerdo a donde ustedes se encuentren estos cambios, pues debido a eso les va a sugerir algún tipo de enfermedad. Miren que dentro de las enfermedades intersticiales hay una que se denomina fibrosis pulmonar idiopática, que es más del 50% de las enfermedades intersticiales, y esta tiene predilección por lo que son las bases. Entonces, si ustedes se encuentran este tipo de lesiones, y más que nada en las bases y en la periferia del pulmón, podrían estar sospechando en esto, en una fibrosis pulmonar idiopática. Miren que la tuberculosis afecta principalmente a lóbulos superiores, es típico de lóbulos superiores. Miren que, igual cuando hablamos de periferia, otra vez aquí está la fibrosis pulmonar idiopática. Bases y periferia del pulmón, ¿sí? Entonces,
importante determinar en qué zona del pulmón están estas lesiones, pues puede sugerirles una etiología probable. También podemos encontrar nódulos o masas. Y miren, aquí tenemos nódulo pulmonar solitario. Es una lesión redondeada oval de menos de 3 centímetros. Cuando la lesión supera más de 3 centímetros, pues ya se conoce como masa. Esos pueden ser de causa inflamatoria, tumoral, vascular, inhalatoria y anomalías del desarrollo. Cuando hablamos de causas tumorales, el carcinoma broncogénico encabeza la lista con el 90% de los casos. Entonces, ¿cuáles son las características que nos van a determinar si es benigno o maligno? Pues miren que el benigno presentan calcificaciones en el 40-50% de los casos, y cuando presentan esta calcificación, por lo general es central, densa, laminada, y eso le da benignidad. Los contornos de una lesión benigna son nítidos, redondeados, recortados. Mientras que si nosotros tenemos ya una lesión que da tendencia maligna, pues pueden presentar calcificación, pero esta calcificación es más excéntrica. Tiene espiculaciones, umbilicaciones y suelen estar lobulados. Los bordes son irregulares cuando están sospechando una lesión maligna. Pueden tener como una cola e incluso pueden tener broncograma aéreo irregular. Entonces, miren, esto es una lesión maligna. En este caso es un carcinoma de pulmón. Tenemos un nódulo en el lóbulo superior y no es totalmente redondito, es como lobulado, aquí como sale como un mamelón. Entonces no tiene una forma totalmente redondita, además de que el tamaño de esta lesión ya nos sugiere algo maligno, ¿sí? Entonces este cuadro es muy bonito, pues aquí ustedes tienen las diferencias entre benigno y maligno. Miren, entonces calcificaciones podemos encontrar en las dos, pero ¿cómo van a ser las calcificaciones en las lesiones benignas? Pues van a ser centrales, así, laminadas, o como un canguilito dentro de la lesión. Mientras si nosotros tenemos calcificaciones así como unas pecas en todo la lesión, eso sugiere malignidad. Si tenemos una calcificación que está excéntrica, o sea, casi a la periferia de la lesión, pues nos sugiere malignidad. Igual el tamaño. Una lesión que supera en más del centímetro, pues podría ser potencialmente maligna. ¿Sí? Miren aquí una lesión benigna que tiene redondita, pequeñita, sus bordes regulares y está calcificada y está casi así como esta, ¿no? Sí, es una lesión benigna. Miren en cambio esta lesión de acá que tiene un chance de los bordes irregulares y miren que sale como unas colas, como unas prolongaciones de esta lesión. Eso se conoce como espiculación, pues este es un signo de malignidad, ¿sí? Igual, la densidad va a ser homogénea en lo que son lesiones benignas y miren, aquí tiene una doble densidad que tiene una densidad como en vidrio deslustrado en la periferia y es un poquito más densa en el centro. Que tenga esta doble densidad sugiere igual malignidad. Igual nos vamos a fijar por el crecimiento de esta lesión. El crecimiento de esta lesión que va a ser, si la lesión se mantiene, digamos, estable, el mismo tamaño por un periodo de 2 años, pues sugiere que sea benigna. En cambio, si duplica su tamaño en el lapso de 1 a 18 meses, pues potencialmente maligna. Las lesiones benignas no captan contraste, las malignas sí. ¿Sí? Entonces es un cuadro muy interesante para diferenciar entre lesiones benignas y malignas. Miren, aquí tenemos un nódulo que presenta calcificaciones, ¿sí? Y esta es una calcificación como un popcorn, está central, entonces sugiere una lesión benigna. En cambio acá, pues tenemos una lesión que está totalmente lobulada y además el tamaño está grande. Esto sugiere una lesión maligna. Y estas lesiones que se cavitan, es decir, que tienen un nivel sólido aéreo o líquido aéreo, pues esto sugiere también malignidad, ¿sí? Y aparte esta tiene como una cola, aquí una prolongación que sale de aquí, también sugiere malignidad. Mira esta lesión de acá, no es redondita, es irregular. Tiene una forma totalmente irregular, lobulada. Sugiere malignidad, ¿sí? Todas estas lesiones de aquí. Miren esta lesión que tiene como una doble densidad, ¿sí? Es más densa en el centro y
esmerilado en la periferia sugiere malignidad. Miren esta lesión, totalmente como vidrio esmerilado, como borroso, ¿sí? Y totalmente irregular, es un cáncer. ¿Sí? Lo que dijimos del crecimiento, miren, esto es como que hayan bombardeado al pulmón. Estos son metástasis pulmonares, ¿sí? Todos estos bolitas son metástasis pulmonares. ¿No ven ustedes? Metástasis. Si ven una placa así, es como que hayan tirado bolas de cañón al pulmón. Signos de bolas de cañón se llaman. Miren, totalmente bombardeado el pulmón de lesiones nodulares y esto son metástasis. Las masas ya dijimos que son las que superan más de 3 centímetros de pulmones, de diámetro, ¿sí? Esto es importante que vean, chicos. Uy, Dios mío, se me... Ay. Aquí, chicos, vean que hay una doble densidad, ¿no? Densidad aérea y densidad líquida. Esto es típico, un tipo de lo que es el acceso de pulmón. Ahí nos quedamos, chicos. Doc. Doc. ¿Por qué mandan del COVID? Qué aburrido. Ya acabé. Ya acabé, nomás. ¿Qué estás? Falta esta, hacer el biólogo. Este huevado del lado. Ya sigue. Ya. Ahí mismo. No, en otro. Mira esto, haces. Ahí toca dibujar eso. Dios.